¿Qué tal, amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto que me acompañen en esta videoinformación. Amigos, yo no sé ustedes, pero de verdad me parece que ver esta mesa de debate, y digo de debate, no, es una mesa de llanto, una charla donde se la pasan chillando por todo lo que está pasando, más bien porque todos los privilegios que se le han quitado. Y Gil Schwartz es uno de esos donde se planta con Beatriz Pajés, imagínense, con la Mataviejitas, con Berlauzarán y también con el Saco de Pus, pues a despotricar, a lloriquear, a dar sus pataleos, a dar sus berrinches de cómo AMLO le dio el poder, de la seguridad del país. Para ellos la estrategia que implementó, que quiere implementar la doctora Claudia Sheinbaum, no tiene razón de ser, es totalmente autoritarismo, es militarismo, así como también la reforma judicial. De verdad es increíble cuánto lamento, cuántas lágrimas pueden salir en una mesa como esta. Y escúchenlo con atención, porque la verdad, esto que pretenden criticar simplemente demuestra que lo único que perdieron fue el poder del cual totalmente ellos anhelan volver a obtener. Y va a ser muy difícil que se les haga, porque el pueblo está más despierto que nunca. Y hoy sabe ir a votar y sabe elegir bien a sus gobernantes. Esto empezó cuando el presidente, el 5 de febrero del 2024, dijo: ahí les va el plan C. Y el plan C es plan Claudia, es la herencia Claudia, es el régimen que le voy a dejar a Claudia. Y es el régimen que está construyendo Claudia deliberadamente. No nos llamemos a sorpresas. Oye, Roberto, pero yo te preguntaría nada más, Roberto, ¿esto a quién le conviene? Es decir, yo entiendo. A los detentadores de poder. Claro, yo entiendo que a Morena, entiendo que al régimen, por supuesto, ha preparado todo para esta máxima concentración del poder. La pregunta es que finalmente México no es un país solo en el mundo. Yo le preguntaría a la ahora presidenta si esto le conviene en términos de viabilidad económica y de relaciones internacionales. Porque bien lo decías, Fer, ¿qué ha ocurrido con los inversionistas de marzo de este año a la fecha? Fíjate, de acuerdo a los indicadores y los análisis que han hecho distintos economistas, en marzo México estaba viendo muy bien, se veía muy bien en términos de inversión. Lo veían atractivo, había las condiciones, pero a partir de las elecciones y del resultado del 2 de junio, ahí empezaron a prenderse los focos rojos, dijeron aguas. A ver, aquí el hecho de que un solo partido político controle el Congreso, y no solamente que lo controle, sino que utilice esa mayoría para aprobar una reforma como la reforma al Poder Judicial, esto, dijeron los inversionistas, caray, México está dejando de ser un país atractivo. ¿Qué nos hace pensar, y entiendo el argumento, pero qué nos hace pensar que este régimen quiere un México boyante? Sí, exacto. En crecimiento o en desarrollo. Tiene razón, Roberto. ¿Qué nos hace pensar eso? Su modelo de dominio político... ¿Cuál es su racionalidad? Es que es cierto, ¿cuál es su racionalidad? A ver. Primero el poder, y después el poder. Y lo demás son consecuencias. ¿Pero necesitas dinero para el poder o no? Y hay modelos de capitalismo autoritario que puede ser el espejo en el que se estén viendo, China, por ejemplo. El modelo chino. ¿Se acuerdan cuando Jacob Polevsky dijo? Es que luego sacamos a la gente de la pobreza y se les olvida a quién se lo deben, ¿no? Sí. Entonces, ese asunto, ¿no? Y cuando llega una gravedad, porque la verdad es que si nos queremos ver con el espejo de Venezuela, que cada vez es más legítimo verse con ese espejo, pues no nació en un día, fue todo un proceso, ¿no? Primero tenían todo el dinero del petróleo, ¿no? Hasta exportaban dinero y financiaban movimientos en varios lugares. Se les acabó la jauja y se mantenían con clientelas importantes. Ya llegó un momento gravísimo en esta última, en donde pues tienen, imagínense, de 35 millones de habitantes se les fueron 8 millones. 8 millones. ¿No? Es como si a nosotros se nos fueran 30 millones de mexicanos, 25 millones de mexicanos, ¿no?
y el discurso potentísimo de la unidad de las familias que trae María Corina, la reunificación de las familias que no se pueden hacer, etcétera. Pero ¿qué pasa? Les ganas la elección y no tienes manera de hacerlo valer, ¿no? Ya no tienes manera de hacerlo valer, No. porque los órganos electorales son suyos, no han presentado una sola acta estos, y además su poder se sostiene en las armas. Así Y uno está viendo y dices, ¿y por qué la militarización? Pero una militarización no solo en términos de seguridad, acá una militarización prácticamente en muchos espacios del Estado, muy rentables, las aduanas, los puertos, los Exacto. aeropuertos, la construcción de infraestructura, etcétera. Es un empoderamiento, ¿para qué? Para que tú los hagas parte de tu régimen. Mientras tienes a la oposición totalmente excluida acá, tienes esto. Ahora, yo creo que han de querer, pues sí, tener una gestión exitosa, pero primero el poder. Y si por el poder vas a sacrificar prosperidad, adiós la prosperidad, Mira, porque primero para ellos es el poder. Pido la palabra para una cosa muy concreta. Ahí está la reforma 129 constitucional. Teníamos un arreglo en este país, históricamente, de que éramos un gobierno civil, seguridad pública civil, instituciones civiles y a las Fuerzas Armadas para la defensa de la seguridad nacional y la seguridad interior de nuestro país, y que de manera complementaria o subsidiaria pudiese ayudar de manera temporal, proporcional y racional a autoridades locales. Ya cambió todo eso. El 129 se desvaneció, ya pueden hacer lo que les pegue Y la venía gana. desde el 57. Desde el 1857. sí. Ahora, ¿qué me preocupó hoy de la presentación que hizo de la estrategia García Harfuch? Dijo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Falso que esté militarizándose el país. Que ya lo diga García Harfuch, ya me aterra. 2, no oí una sola palabra en la estrategia de seguridad del día de hoy que tenga que ver con las fiscalías, que tenga que ver con los ministerios públicos, que tenga que ver con esas que son un paso previo a la corrupción de la que están hablando de los jueces. La pregunta es, ¿quién manda ahí? ¿Los generales o García No, pero Harfuch? ¿Quién tiene la tropa? Qué bueno que menciona Javier la reforma al 129, porque no fue una reforma al mando de la Guardia Nacional, fue una reforma militar. Exacto. Y no solamente porque se rompe el principio de separación del poder civil del poder militar, una separación estricta desde la Constitución, que solamente tenía cauces de participación en las materias que decía Javier. Ahora, no solamente eso, se le delega al legislador establecer en qué momentos y por qué circunstancias los poderes militares pueden sustituir a la autoridad civil. Pero otra cosa más delicada, se crea una figura que no existía antes, que se llaman las tareas de apoyo a la seguridad pública. Eso es todo o nada. Eso es la cláusula de apertura para que los militares puedan entrar a sustituir cualquier tipo de lógica de separación funcional entre las autoridades civiles y las militares. Eso no es que sea militarización, es que es el Estado militar, no es que se está militarizando, es que ya es un Estado militar. Y bueno, ya ni se diga lo que está pasando con la administración pública, porque también parte de esta cláusula de salida del 129 que le delega al legislador es que van a poder alterar ciertas funciones en la administración pública y reservárselas a los militares, como por ejemplo puertos, aduanas, carreteras. Ve tú a saber en qué acabamos. Pero bueno, yo creo que es otra ruptura de la esencia básica de la Constitución. Yo soy de los que creen, junto con algunos otros que hemos estado platicando, a México lo va a corregir, no quiero hablar de salvación, porque nadie puede estar aquí con estos discursos, pero corregir o contener a ciertas pulsiones autocráticas, porque el problema del poder es que cuando se tiene mucho se quiere más, ¿no? Y yo solo conozco muy pocos casos que han pasado en la historia de personas que han acumulado mucho poder y se autocontienen. Yo no creo en la autocontención, creo en los controles externos al ejercicio del poder. Y eso es justamente lo que están haciendo. Están desmantelando los controles, la fiscalización, la vigilancia, desde la división y separación de poderes, el federalismo, hasta incluso la vigilancia que pueden hacer los ciudadanos. Por ejemplo, ahí viene el desmantelamiento del INAI. Yo no creo que nos va a salvar el TEMEC. No creo que que debamos ponerle veladoras a los mercados. No creo que debamos
ponerle un altarcito a ver si Trump o Kamala Harris contienen a este gobierno. No sé si la comunidad internacional va a poder venir a corregir el desmantelamiento de la democracia. ¿O va a invertir en otro lado? No sé, pero prefiero que lo que vayamos a hacer en nuestro país por salvar a nuestras instituciones y a la República dependa exclusivamente de lo que nosotros seamos capaces de convocar, de hacer, y de las victorias culturales de justamente poner estos valores otra vez en la discusión pública y movilizar a la gente a que los comparta. De verdad, si nosotros solamente nos quedamos a esperar a ver si el volado nos cae en Kamala, y Kamala, que tiene, la presidenta, bueno, la vicepresidenta, tiene una agenda que piensa a plantear las preocupaciones sobre militarización, poder judicial. Si eso cae, qué bueno. Será otro elemento. No debemos depender de eso, tienes razón. Porque el mundo es parte de una serie de restricciones que enfrenta el poder de un Estado-nación. Pero no significa que eso sustituya lo que hagan los ciudadanos. De acuerdo. De lo que hagan los partidos políticos, los de hoy o los que nazcan mañana, de lo que hagan agrupaciones políticas que se constituyan para defender los valores que están en juego en esta destrucción de las instituciones. No sé qué espera el foro jurídico para empezarse a movilizar con mayor intensidad. Decía, la defensa de la legalidad empieza por una reivindicación de la legalidad, aunque hoy no parezca potente, eficaz, contundente una denuncia, aunque parezca testimonial, denunciar a los servidores públicos que están llamando a desacatar suspensiones de amparo. De cualquier manera hay que hacerlo. De cualquier manera hay que seguir defendiendo a los jueces y magistrados. Claro. Si estas van a ser las reglas del juego, porque ya no hay nada que hacer, porque la Corte no pudo parar, porque se impusieron, hay que poner a jueces y magistrados por la vía electoral. Si tenemos que hacer eso, hay que hacerlo. Claro. Lo que no se vale es decir, pues me voy a quedar en mi casa a ver si mañana... Para empezar, si el máximo tribunal, si los ministros deciden discutir la constitucionalidad de esta reforma, tenemos que respaldarlos en la calle. Sí, claro. Y en la calle, es decir, yo no encuentro una mejor razón para volver a tomar el Zócalo que defender la división de poderes, la independencia judicial en la decisión histórica. La Constitución que se vea, y ese punto habrá que tomar las calles. Imagínense, este personaje fue precisamente el que hace unos días se destapó para buscar el cargo de ministro de la Corte. Háganme el favor, Gil Swart, con esta foto. Quiero saber nada más quién votaría por él. ¿Quién daría su voto para que este personaje, que tiene nexos con Carlos Salinas de Gortari, que tiene nexos con el Borolas Calderón, pueda llegar a la Suprema Corte? De verdad, amigos, rayan en lo ridículo, caen, creen. Y ojalá que entre, ojalá, de verdad, yo sí creo que debe de postularse, de estar en el proceso. Obviamente va a decir que no pudo ser. Ojalá, es más, que lo pongan en la boleta. Hasta eso, que lo pongan. Para que vea su triste realidad de lo que el pueblo piensa de él. Pero no solo con estos personajes. Tiene fotos, imagínense, defendiendo al narcotraficante Genaro García Luna. Y lo peor del caso, imagínense, es que critica la reforma a la Guardia Nacional, critica la estrategia de seguridad, critica a Omar García Harfuch, critica toda la estrategia de abrazos no balazos, cuando él, como ven en pantalla, defendía a los narcotraficantes
como García Luna, Calderón, que llevaron a la violencia que tenemos hoy en día en el país y que con mucho esfuerzo, a través de atención a las causas, el presidente Andrés Manuel y la doctora Sheinbaum están tratando de reducir. Amigos de Pregoneros, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales Pregoneros 4T Noticias, Politiquero TV y Politiquero Noticias. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.